¿qué rechazas de ese proyecto de gobierno Uribe que fue, pero sigue siendo, ¿no? Porque Uribe sigue estando ahí, detrás. Sí, rechazo una idea del mundo, una idea que supuso que la única manera de pacificación del país era la paramilitarización del país. Y en ese sentido, el despojo, el desplazamiento comprobado, la masacre, la desaparición y el asesinato de hoy comprobada 6.402 muchachos pasados como botín de guerra. Eso para mí es el legado nefasto de un gobierno, porque eso como sociedad nos enseña entonces que para superar una crisis histórica, la teníamos, nadie puede negar que teníamos una realidad muy complicada con las FARC a finales de los años 90. Nadie puede negar que desde los años 70 se produjo un cambio brutal en la sociedad colombiana porque la clase política y la clase alta del país fue connivente y se lucró y vivió del narcotráfico y lo permitió e hizo sus fortunas con ese dinero. Es así, no puede negarse eso. Esa sociedad de alguna manera fue entronizada en ese gobierno bajo la idea de que lo que se estaba era pacificando una sociedad. Una sociedad no se puede pacificar a bala, una sociedad no se puede pacificar usando la violencia contra otros, incluso cuando otros ejercen la violencia contra la sociedad. Porque si esa es la respuesta que tú le entregas a las nuevas generaciones, lo único que entregas entonces es un destino de más guerra. Cuando tú le dices, es que él está tirando piedra allá y él no tiene ese legítimo derecho, y a lo mejor no lo tiene, y la única manera de hacerlo es desaparecerlo, asesinándolo, perfilándolo, entonces lo que le estás diciendo a los que vienen detrás tuyo es que tú tendrías eventualmente ese derecho. Es contra eso que yo me rebelo, es contra, de alguna manera, ese momento de una clase política que a mi modo de ver se transformó en una especie de gran bloque que cooptó las instituciones, que produjo unos desequilibrios institucionales muy grandes, que admitió una reelección en un momento en donde eso no estaba en las cuentas de nadie, ese debate no existía, que cambió las reglas del juego, y yo creo que eso es un legado nefasto para una sociedad, es que tú puedas cambiar las reglas, que tú puedas desplazar gente, que tú puedas asesinar gente, que tú puedas exiliar gente, e incluso que tú puedas usar la violencia de género contra las mujeres, que es uno de los legados de ese momento. Eso es contra lo que me rebelo. Tengo gente amiga que estuvo en ese gobierno, tengo gente amiga que participó, tengo gente amiga que cree en ese gobierno y que creyó en ese gobierno. Quizás los límites de esos amigos que tengo es que se puede discutir sobre estas cosas y moralmente podemos ponernos a prueba sin discutirlo de manera, es que ustedes estaban en esto, y nosotros, porque yo no soy uno de ustedes, yo soy parte de una sociedad, soy un ciudadano de esta sociedad. Entonces, es a eso a lo que me refiero. Ahora, hay un odio mayor y hay una idea entonces de que uno tendría que acabar con eso. No, yo lo que tengo es preguntas, es por qué el país caminó hacia allá. Y la respuesta que me doy una y otra vez, he editado libros sobre eso, es que el cambio cultural, y por eso este ministerio me interesa tanto reivindicar una idea distinta de cultura, no solo la cultura en tanto prácticas artísticas, sino la cultura como eso que somos. Ese cambio cultural que se produjo en este país a partir de la emergencia del narcotráfico y esa connivencia entre clase política, narcotráfico, empresariado, grandes medios, nos llevó a un lugar realmente de despojo, de destierro de nosotros mismos. Nos convirtió en otros seres, nos cambió la cultura, nos cambió las aspiraciones, nos volvió una sociedad en donde el dinero es todo, en donde las cirugías lo son todo, en donde una suerte de violencia cotidiana que yo creo que no le hace bien a nadie y que exacerbó pues, las relaciones humanas. ¿Qué nos deja esa sociedad? Incluso es paradójico, un clasismo aún mayor, un racismo aún mayor, siendo gente popular la que cooptó esos espacios, porque finalmente Pablo Escobar era un muchacho de un barrio, ¿cierto? Rodríguez Gacha era un señor de un pueblo, los Grajales y esos eran de pueblos del valle. Lo paradójico es que incluso
produjo un clasismo aún mayor, un clasismo que ya no tiene que ver solo con la clase, sino con la acumulación. Y cuando uno basa su vida en tener más que los demás y eso se vuelve la manera de diferenciarse de otros, lo que creas es unas violencias de una profundidad y de una duración que aún las vivimos. Eso es dramático. La clase media en Colombia es una clase que fue arrastrada por esos valores, que fue arrastrada por esos mundos, que lo que quiere en el fondo es tener esas cosas, esos apartamentos, esas maneras de ser, esas formas. Y yo lo que critico ahí no es tanto que a uno le gusten unas cosas u otras, lo que critico ahí es que uno solo tenga una posibilidad y una meta de llegar en la vida y es acumular. Yo creo que si no nos bajamos de ahí como seres humanos, va a ser muy difícil que este país cambie, porque yo creo que tenemos es que reconciliarnos en otros lugares y ese lugar tiene que tener generosidad, tiene que tener sentido de entendimiento por esos otros con los cuales muchas veces no vamos a estar, por supuesto, de acuerdo.